Ok, excelente. Todo listo. Gracias por estar aquí para estudiar la Santísima Palabra de Dios con nosotros. Ah, Hoy es la lección 3. La semana pasada vimos las historias de Zarza Ardiente y del Éxodo. Vimos el gran poder de Dios al liberar su pueblo. Y ahora vamos a un monte en el desierto, el monte Sinaí, donde Dios en su gloria compartirá con los israelitas su ley. Hermanos, al ver la santa ley de nuestro Dios, nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa y la realidad que es imposible cumplir la ley con perfección. Por eso necesitamos un Salvador y gloria a Dios, ya tenemos un Salvador quien cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Ok. Pocas personas más llegando. Bienvenidos a todos. Gracias por Buenas estar noches, con pastor. nosotros. Buenas noches, hermanos en Cristo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Ok. Continuamos. Hoy, la lección 3, pero primero yo quiero orar. Por favor, hermanos y hermanas, oremos. Padre, mientras estudiamos la historia de Monte Sinaí esta noche, ayúdanos a temerte y a amarte todos los días de nuestras vidas y a cumplir tus mandamientos. Sé que no siempre muestro respeto por ti, por tu infinito poder. También sé que no te amo como debo amarte. Perdóname, perdónanos. Concédenos que en nuestras vidas se manifiesten nuestro amor y respeto por ti, para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Gracias por estar con nosotros siempre en su gracia y misericordia. Te pido eso en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, excelente. Hoy es la lección 3 en el monte Sinaí, la historia de Éxodo capítulo 19 y 20. Hoy tenemos tres objetivos. Primeramente, vamos a compartir dichos o costumbres para poder captar la atención y compartir la historia del monte Sinaí. Esa fue la tarea. Después, vamos a utilizar el método de las 4C para leer y entender bien Éxodo capítulo 19 y 20. Y al final, vamos a identificar el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas. Recordemos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia y dar un captar es el enfoque de nuestro curso aquí. Entonces vamos a enfocarnos mucho en dar captar, en escribir un captar por un estudio bíblico. Ese es nuestro enfoque y también será parte de nuestro proyecto final. Bien, es escribir
un captar por una historia. Durante la lección 1, practicamos con preguntas como métodos para captar la atención de los demás, en grupos grandes, pequeños, lo que sean. Y en la lección 2, yo compartí un ejemplo de cómo podemos usar dichos o costumbres comunes para captar la atención. Y para ustedes, les pedí crear un captar para la historia de Éxodo, ah, utilizando un dicho o costumbre común de su propia cultura. Entonces, me encantaría escuchar sus respuestas. Am, ¿Cuál sería un buen captar para luego contar la historia de Éxodo con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con su familia, sus amigos, en su cultura? ¿Qué sería un buen captar que pueden utilizar? Y recuerden, si quieren hablar, solo levanten la mano utilizando la herramienta en Zoom o pueden escribir su respuesta en el chat. También, si nadie está hablando y hay una oportunidad, pueden empezar si quieren. Ok. No estoy escuchando sus respuestas. Esa fue parte de la tarea. Todos nosotros recibimos la tarea, ¿sí? Porque cada lección yo comparto la tarea con ustedes en el chat de WhatsApp. Entonces es importante que prestamos atención a esos mensajes porque la tarea es útil para ayudarles a tener éxito en el curso. También, también va a ayudarles cumplir su proyecto final, esa práctica. Pero quizás todos ustedes ya han hecho, pero no quieren compartir. Yo tengo algunos ejemplos preparados am, y voy a compartir solo uno, un ejemplo de un dicho o costumbre común. El dicho es que no es justo. Es un dicho muy común. Todos los niños de todas partes del mundo lo utilizan ese dicho. Creo que este es el dicho más común sobre la ley en todo el mundo. Y todos nosotros hemos dicho estas palabras especialmente como niño. Esta es la evidencia de que tenemos elementos de la ley en nuestros corazones. Sabemos distinguir el bien del mal. ¿Sabías que existe una ley moral, una ley que se aplica a todos? Me encantaría contarte una historia sobre la ley de Dios, la ley dada al pueblo de Israel y la ley dada a todos nosotros. Ok. Vamos a seguir entonces para contar, escuchar la historia encontrado aquí en, en Éxodo
19 y 20. Y yo tengo otro ejemplo de un buen captar. Zoraida, por favor, ¿cuál es su pregunta? No, bueno, pasamos a la segunda parte ya, ¿o qué? O estamos todavía en captar. Bueno, la verdad que no entendí muy bien la pregunta, esa es la verdad. O sea, no sé qué cosa es eso de la, de los costumbres, no sé a qué se refiere de verdad, porque la historia es otra cosa, y yo no sé. em, Con respecto a contar, sí, le puedo contar toda la historia, pero no entendí la pregunta, de verdad, disculpe. Ah, ok, está bien. Sí, y bueno, el enfoque de nuestro curso es enseñar y practicar escribiendo y dando un captar, una introducción a una historia bíblica, ¿verdad? Y lo que yo voy a hacer es dar un ejemplo de una manera de dar un captar cada lección. Y después ustedes van a tener la oportunidad de, de hacer el mismo estilo, hacer un captar ah, de la misma manera. Entonces, la última clase yo di un ejemplo de utilizar un dicho o costumbre. Am, bueno, fue un ejemplo de los recordatorios, ¿verdad? Y el ejemplo que utilicé fue nuestra día de independencia, que aquí en los Estados Unidos recordamos nuestros ancestros, nuestros patriarcas cada 4 de julio, el día de independencia, y recordamos con fuegos artificiales. Muchos de nosotros hacemos barbecue y bueno, reflexionemos en ese día y las personas que ganaron nuestra libertad de Inglaterra. Dios también tiene recordatorios para su pueblo, para que ellos puedan recordar los tiempos que Él los rescató. Y bueno, para ellos la Pascua sirve como un recordatorio. Me gustaría contarles la historia de la Pascua, el día cuando Dios tomó su pueblo desde la esclavitud en Egipto para, para ir a una tierra prometida y buena. Este es un ejemplo de un captar. Eso fue mi ejemplo la semana pasada. Y el intento fue que ustedes también escriban un captar utilizando un dicho o costumbre. Am, bueno, está bien. Es que es un No, curso nuevo y quizás no expliqué las cosas tan bien, pero estamos aquí. Ah, es que hay dichos o costumbres, esa puede ser un captar. También la primera clase, el ejemplo fue utilizar una pregunta que nos da una oportunidad de contar una historia. Lo siento, fue una explicación muy larga. ¿Ya, ya hay pregunta o todo está bien claro?
Sí, lo que pasa es que cuando nos salimos un poco de lo que es la palabra, nos confundimos mucho porque tenemos que hacer referencia a historias que no son exactamente de la palabra, y entonces uno se confunde. Pero para la cultura, la cultura de Venezuela es una cultura muy diversificada. Bueno, nosotros tenemos al hombre más importante, bueno, a uno de los hombres importantes de la historia de Venezuela, que fue nuestro libertador Simón Bolívar. Él libertó las 5 naciones, ¿verdad? Y entre ellas a nuestro país Venezuela. Y yo vivo actualmente en el estado Carabobo, donde fue el último bastión, ¿verdad? De esa libertad de, que se hizo en nuestro país. Fue importante esa fecha, por cierto que el 24 de junio, te digo, se celebró un aniversario más de la batalla del triunfo, pues de nosotros los venezolanos, liberándonos del yugo español, ¿no? Entonces, la batalla de Carabobo fue que selló esa independencia, entre otros, porque Bolívar venía de todos esos países de Sudamérica, Ecuador, Bolivia, y Colombia, y todos esos países que liberó, y bueno, y vino a sellar con la batalla de Carabobo la libertad del yugo español. Y esa es mi participación. Si de cultura se trata, bueno, de fuera de la palabra, pues. Sí, sí, la cultura es fuera de la palabra. Entonces, Bolívar es un buen ejemplo de alguien de la cultura, de la historia que podemos utilizar para captar la atención. Para contar una historia del Monte Sinaí, un ejemplo que es que podemos decir, um, Bolívar fue un gran líder, ¿verdad? Pero pueden imaginar un líder más bueno y aún perfecto. Los israelitas tenían como su líder el Dios, y Dios mismo les dio ciertas leyes en el monte Sinaí. Me encantaría compartir esa historia contigo. ¿Está hablando conmigo, pastor? No, no, solo un ejemplo de cómo el idea es de un captar. Es que estamos hablando uno a uno con otra persona que no sabe, que no sepa esta historia. Entonces, con esa persona que tiene algo en común con nosotros por la cultura, quizás la cosa es Bolívar, y estamos en un tiempo cerca del 24 de junio, ¿verdad? Y yo puedo decir a esa persona, Bolívar fue un gran líder. Yo puedo pensar en un líder más importante, más bueno, quizás aún perfecto, un líder de un país. Y el líder fue Dios mismo. Me encantaría contarte la historia de las leyes que Dios dio en el monte Sinaí como su gran líder, su líder perfecto. Bueno, si me permite, yo puedo contar esa historia también. No, no, está bien. Solo es un ejemplo de cómo dar un captar. Ok. Ok. Bien. Seguimos entonces a la historia de hoy, que es el monte Sinaí. Y yo tengo otro ejemplo, otra manera de dar un captar, de introducir una historia. Bien, hemos visto dos formas, por medio de preguntas y por dichos o costumbres comunes, incluso las personas en la historia, como Bolívar. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar las últimas noticias. Todos nosotros vivimos en países, todos nosotros ah, tenemos acceso a las últimas noticias en nuestras comunidades, y
Es una manera fácil de empezar una conversación con otra persona. Por ejemplo, de recién, Chile rechazó de nuevo un proyecto para cambiar la constitución del país. Por las conversaciones sobre esta noticia, tenemos la oportunidad de crear un puente a la palabra de Dios y la historia de Monte Sinaí, cuando Dios mismo dio la ley a su pueblo elegido. Bueno, Chile rechazó un segundo proyecto para cambiar la constitución aprobada durante el régimen de Pinochet. Es decir, que ellos no querían cambiar las leyes, aunque las leyes no son perfectos. Pero yo sé de un país que tenía leyes perfectas. Me encantaría contarles la historia del Éxodo, la historia cuando Dios, la historia de Dios dando al pueblo leyes perfectas, leyes que ya tiene significancia para nosotros, para toda la humanidad. ¿Puedo compartir esta historia contigo? Otra persona decir, dirán, sí, sí, por favor, cuéntame, cuéntame esa historia. Y contamos. Bien. Para sus tareas, para la próxima lección, la tarea es escribir un, un captar, una introducción a la historia que pueden utilizar para luego contar la historia con otra persona. Bien, y es la historia de Jericó con los gran paredes que cayeron, ¿verdad? Entonces, um, ustedes van a encontrar una, una historia, algo que pasó en las últimas noticias que tiene relación con esta historia de Jericó y van a escribir un poquito o por lo menos reflexionar cuál puedo utilizar para luego contar la historia. ¿Ok? Esa es parte de la tarea. Yo voy a compartir la tarea con ustedes al final de esa clase. Ok. ¿Todo claro? ¿Hay pregunta, duda, um, comentario? Ok. Si hay pregunta, por favor, avísenme. Disculpe, profesor. Sí, por favor. Dice, encontrar en la noticia una historia que tenga relación con qué dice, con la historia que vamos a contar. Con la historia de Jericó. Con la historia de Jericó, Y yo creo que es Josué capítulo 6, pero yo voy a compartir esa información al final. con la historia de Jericó, los versículos. Todo el capítulo. Josué capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Josué, Josué capítulo 6. sí, Que tenga relación con ese capítulo, se va a contar la historia. exacto, sí. Sí, algo que tiene una cosa similar que podemos utilizar como introducción a contar esa historia con otra persona. No realmente necesitamos que contar Hacer la el historia. captar con esa historia, con esa relación. Sí. Gracias. Oh, un placer. Sí. Ok.
Ahora voy a contar la historia del pueblo de Israel, de Moisés y de Dios en el monte Sinaí, encontrado en Éxodo capítulo 19 y 20. Los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon allí delante del monte. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado decir. Todo el pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, el Señor le dijo: voy a venir en medio de una nube espesa, y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo, y también para que te crean siempre. Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y haz que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día, porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado por una flecha. No vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la trompeta dé un toque largo. Moisés bajó del monte al pueblo y lo santificó. Y ellos lavaron sus vestidos, y Moisés le dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no tengan ningún contacto con una mujer. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó al Señor a Moisés para que subiera a la cumbre. Y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés: baja y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. A los sacerdotes que se acercan a mí, diles también que se santifiquen para que yo, el Señor, no haga en ellos ningún estrago. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado poner límites al monte y santificarlo. Y el Señor le dijo: anda, baja y sube luego con Aarón. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben traspasar el límite ni subir a donde estoy, para que no haga yo entre ellos ningún estrago. Y Moisés bajó del monte y le dijo esto al pueblo. Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Moisés les respondió: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de él y no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia, mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Esta es la palabra del Señor. Muy bien, ahora vamos a empezar con las preguntas de considerar. Por medio de esas preguntas, examinamos los detalles importantes de esa historia y de lo que Dios está tratando de comunicar con nosotros por medio de su palabra. Bien, primero, ¿a quiénes son los personajes de esta historia? Blanca, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Los personajes principales de esta historia: Dios, Moisés, Aarón, el pueblo de Israel, los ancianos de Israel. Bueno, eso es lo que puedo aportar. Sí, excelente. Yo creo que es todo. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetos o animales de esta historia? Es Doraida, por favor. Ok, bueno. Los objetos son vestidos, piedras, saetas, bocina, trompetas, truenos, la cumbre del monte Sinaí, el agua, el tesoro, los relámpagos, bueno, etcétera, el fuego y todas esas cosas, el humo.
y se menciona tierra también. Sí, excelente. Gracias. ¿Alguien más tiene otra cosa para añadir? Lourdes, por favor. Los Lo siento. elementos, Lo siento. Lourdes va a responder. Blanca solo es que ella levantó su mano, su propia mano. sí, Voy a... hola. Ella está tratando de encender su micrófono. Los elementos, Aquí es. ¿Se oye, pastor? Sí, sí. Sí, Eh, gracias, hermana, por sería favor. la tierra, sería la tierra, Egipto, el monte Sinaí, el Refidim, la casa, la voz, el pacto, eh, la tierra, el reino, la nube espesa, los vestidos, los ojos, la mano, animales, la bocina, los truenos, los relámpagos, el campamento, el pie del monte, el fuego, el humo, el horno, la oscuridad donde estaba Dios. Excelente. Gracias, hermana, por su respuesta. Excelente. Bien hecho. A ustedes, gracias. Ok. ¿Y dónde ocurrió la historia? Zoraida, por favor. Bueno, la historia ocurrió en el monte Sinaí, donde se le presentó Dios a Moisés para para darle la tabla con los 10 mandamientos. Sí, excelente. En el monte Sinaí, donde él dio sus mandamientos. Muy bien. ¿Y sabemos cuándo ocurrió la historia? Por favor, hermano. ¿Alguien va a participar? ¿Alguien más? Bueno, la historia ocurrió 3 meses después de la liberación del pueblo israelí de la esclavitud de Egipto. Eh, Ellos tuvieron, o sea, después de 3 meses salieron del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Y bueno, llegaron a Refidim, duraron unos días ahí y después en el monte se fueron para las áreas del monte Sinaí. Sí, excelente, muy bien. Es 3 meses después de que ellos salieron de la tierra de Egipto. Muy bien. ¿Y cuál es el problema que vemos en esta historia? El problema que vemos. Jairo, por favor. Lo siento, necesitan que... Ok, ok, Oh, ¿sí me escuchan? bien, ¿Sí me sí, escuchan ahí? sí, Bueno, el problema que vemos allí, ¿cierto?
es que debido a la incredulidad, toda la problemática que se estaba viviendo en el pueblo de Israel, Dios toma esta decisión de llevarlos allí y hacerles entender que escuchen su propia voz, ¿cierto? Que ya no le creían a Moisés. Y era un pueblo muy rebelde, se estaba rebeldizando en contra de sus líderes. Entonces, este es el problema, la incredulidad, ¿cierto? Esto llevó a que Dios tomara la decisión de que el pueblo mismo escuchara su voz en el monte Sinaí. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Gracias por compartir la incredulidad. Sí, no sé cuál parte de la historia muestra su incredulidad, pero de esta historia, pero sabemos que en el futuro, por seguro, aun cuando ellos habían, cuando ellos escucharon la voz de Dios y ya no obedecieron su voz, no, um, aunque ellos tuvieron esa gran experiencia en el monte Sinaí, ellos siguieron sus propios deseos después. Ah, Zoraida, gracias hermana, ¿quiere decir algo? Quizás no. No. Bueno, yo comparto la idea de que fue la desobediencia, ¿verdad? Del pueblo israelí que provocó que Padre Supremo Jehová le diera esos 10 mandamientos a Moisés para que él obligara al pueblo israelí a cumplir con todo lo que esos 10 mandamientos decían, porque el pueblo de Egipto estaba inmerso en adoración y cuestiones que caían en el pecado, pues estaban inmersos en pecado. Adoraban a dioses falsos, tenían creencias, bueno, diversas que iban en contra de la palabra de Dios. Yo creo que fue la desobediencia y bueno, también se me fue la idea. Bueno, la idolatría, pues. Ese fue uno de los principales problemas y que Dios se vio como obligado a darle esos mandamientos esos mandamientos eran obligatorios para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que cumplir esos mandamientos, bueno, sí por sí, como dicen. Esa es mi participación. Gracias hermana. Pero el Sí, pueblo de Israel también cayó en pecado, siguió cayendo en pecado y no cumplió con ese pacto que Dios hizo con ese pueblo israelí. Que, oye, que lo puso en pedestal porque quería que esa fuera la nación santa y todas esas cosas buenas, ¿no? Entonces tuvo que mandar a Jesucristo también para hacer un pacto para darnos salvación y vida eterna, ¿no? Y perdón de pecado. Es sí. todo por ahora. Ok, muy bien hermana. Sí, desobediencia. Vemos aquí que Dios dio su ley al pueblo, pero sabemos también que no es posible cumplir estos mandamientos, y que ese pueblo va a desobedecer mucho en su camino en el desierto, mucho en el futuro, sí, porque esas cosas no han pasado ya. Ellos han viajado por 3 meses con Moisés después de Egipto y son llenos de ánimo de ir a una tierra prometida, la tierra prometida a sus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob.
Bueno, entonces no podemos imaginar que ellos estaban pecando durante este tiempo porque son seres humanos. Pero no tenemos un ejemplo en el texto. Pero sí, sabemos que esa es la ley de Dios, una ley perfecta y santa, y que nadie puede cumplir esa ley. Por eso la desobediencia. También, por sus pecados, ellos fueron separados de Dios, ¿sí? Y tenemos evidencia de eso en la historia de hoy, porque ellos no querían acercar a Dios. Ellos tenían miedo de Dios. Y Dios mismo no permitió que ellos traspasen el límite alrededor del Monte Santo, ¿verdad? Porque cuando nuestra pecaminosidad no puede estar en la presencia de un Señor tan santo. Um, sí, y otro problema, um, aquí en el chat Blanca dice, el problema de esta historia era la necesidad de la guía divina de Dios. Ellos necesitaban la ley de Dios. El Dios Santo tenía grandes planes para su pueblo, pero no se les ha comunicado con ellos de una forma completa. Entonces, eso el Señor va a resolver. Ok. Se solucionó el problema en la historia. ¿Qué pensamos? Sí, tenemos más o menos 3 problemas de considerar. Hay una solución en la historia. Bueno, para el problema que ellos necesitaban guía, necesitaban una ley, sí, solucionó ese problema porque Dios dio su ley a ellos, su ley perfecta. Él reveló su voluntad para su pueblo. Pero, ¿qué pasó con el problema del miedo? Y el problema que los seres humanos, por su pecaminosidad, no pueden, no pueden cumplir esa ley tan santa, esa santa ley. Jairo, gracias. Bueno, aquí la pregunta, la sexta pregunta dice que si se soluciona el problema. Y podemos relacionar esta consideración con la consolidación, ¿cierto? En este caso, el problema se soluciona por momentos, ¿cierto? Por momentos, porque en el mismo momento en que el pueblo de Israel escucha la voz de Dios, escucha cuando Moisés le lee los mandamientos, el pueblo escucha, capta, abraza esa palabra, abraza esos mandamientos, ¿cierto? Y comienzan cumpliéndolo, pero a medida que se va pasando el tiempo, se va rebeldizando de nuevo. Entonces, en parte, para el que escucha la palabra se soluciona el problema, pero para el que no escucha, el problema sigue siendo igual. ¿Y por qué quería relacionar esta consideración con la consolidación? Porque a nosotros hoy día nos pasa igual, ¿cierto? A nosotros, si traemos la problemática del pueblo de Israel en su contexto a nuestros días, a nosotros nos pasa igual, ¿cierto? Eh, sabemos que la ley de Dios está para cumplirla.
Ella no está ahí en la Biblia solamente como para que veamos una historia y no, listo, eso sucedió. No, nosotros sabemos que ahí está la solución, pero nosotros muchas veces desobedecemos, ¿cierto? Entonces, se soluciona el problema en parte y en parte sigue siendo el problema. O sea, ¿para quién se soluciona el problema tanto en aquel contexto como en el nuestro? Solamente para el que escucha los mandamientos de Dios. Eso quería decir. Sí, excelente. Es el conflicto, el gran conflicto con la ley de Dios, que no, aunque escuchamos su ley, no podemos cumplir la ley. Y, y estoy de acuerdo, la ley se necesita cumplir. Um, la buena noticia es que nosotros no necesitamos que cumplir la ley, ya ha sido cumplido en nuestro lugar. Y vamos a hablar más de eso adelante. Es decir, que toda la ley fue cumplido por Jesucristo. Jairo, yo veo tu mano. Ah, Sí, bueno, sí, eso quería decir, ¿cierto? Que a raíz entonces de que, sí, de que toda la humanidad no pudo cumplir la ley, no pudo vivir bajo la ley, y todo el que infringía la ley era decapitado, era muerto. Entonces, a raíz de todo eso, Dios dijo, bueno, mis hijos, mi creación no es capaz de cumplir la ley. Vamos a sustituir eso con mi Hijo Jesucristo, que Él cumpla la ley por ellos. Entonces, en Cristo nosotros somos justificados. Cristo hizo lo que nosotros, o el hombre, no fue capaz de hacer. Amén. amén. Excelente. Sí, no vemos la solución a este problema en esa historia, pero sí, vemos la solución en la gran historia, especialmente lo que hizo Jesucristo por nosotros. Excelente. Y bueno, hay personas esperando. Yo creo, Zoraida tiene un comentario o pregunta. Sí, bueno, evidentemente que, bueno, Dios, le dio los 10 mandamientos, la ley mosaica, pues. El pueblo de Israel no cumplió con esa ley. Yo pienso que ellos no cumplieron con la ley y que producto de esa desobediencia tan enorme que había y de esa idolatría que el pueblo de Israel tenía, entonces Dios tuvo que mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, ¿verdad? Para que el pecado de la humanidad fuera perdonado y con la promesa para nosotros de salvación y vida eterna. Es mi participación, pero no creo que se cumplió la ley de Moisés, este, sino que con el pacto que hizo Dios con su Hijo Jesucristo, nosotros fuimos salvos, pues, la humanidad. Sí, sí, no, nosotros no podemos cumplir la ley, entonces no cumplió. Fue cumplido por Jesucristo en nuestro lugar. Él vivía una vida perfecta, Perfecta. cumpliendo, sí, y tenemos el crédito de su perfección, Amén. de su obediencia. Excelente. Muy bien. Ok, ahora vamos a aplicar la palabra, ahora que entendemos muy bien, después de contestar todas esas preguntas, entendemos esa historia muy bien, todo lo que pasó con Moisés, con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ahora vamos a aplicar esa historia a nosotros. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Ah, ¿Qué diremos? Sí, profesor. Por favor. El punto principal de la historia, Cristo nos rescata pues de la vida pecaminosa que llevamos.
Sí, sí, él nos rescató um, con, por Jesucristo. Es una buena respuesta cuando consideramos la Biblia en total. Pero, ¿cuál es el punto principal de esa historia? Éxodo, capítulo 19 y 20. El Señor en el monte Sinaí. Jairo, por favor. Bueno, el punto principal podríamos considerar dos puntos allí, ¿cierto? Uno de los puntos principales, ya lo hemos dicho, la incredulidad del pueblo de Israel. Otro punto principal, la preocupación de Dios mismo por guiar a su pueblo escogido, ¿cierto? Porque lo que vemos ahí, todo lo que Dios busca, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios reúne al pueblo, toda la ley, todas las escrituras que van en esos mandamientos, es porque Dios está mostrando su amor, ¿cierto? Para con ese pueblo escogido. Entonces, eh, podemos considerar esos dos puntos principales, ¿cierto? Que podemos narrar ahí, ver en esa historia de Éxodo. Gracias. Sí, excelente. La incredulidad y que Dios quería dar guía a ellos por medio de su ley. Excelente. Zoraida, por favor, hermana. Bueno, yo pienso que el punto principal es el establecimiento de la ley, ¿verdad? Que Dios le dictó a Moisés para obligar al pueblo israelí a cumplir esa ley porque estaba en total desobediencia. Para mí ese es uno de los puntos principales. Bueno, y por supuesto, Dios sintió la necesidad, de verdad, de darle esa ley por la desobediencia y la incredulidad de las personas del pueblo israelita, porque estaban perdidos en pecado, en adoración a ídolos falsos y todas esas cosas. Pero considero que el punto principal es ese, el establecimiento de la ley mosaica al pueblo israelí. Sí, yo estoy de acuerdo, hermana. El punto principal es el establecimiento de la ley de Dios con Moisés y con su pueblo. ¿Verdad? Sí, podemos imaginar y sabemos que ese pueblo fue pecaminoso. Pero no, eso no fue el punto de la historia, ¿verdad? Porque no vemos en esa historia los israelitas pecando, ni vemos su desobediencia. Solo escuchamos la conversación entre Dios y Moisés y las personas diciendo, sí, por favor, Dios, haremos todo lo que nos dice. Entonces, en esa historia, sí, el punto principal es el establecimiento de la ley con Moisés y con el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Bien, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ahora, no estamos considerando las personas de la historia, sino estamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Es decir, que cuando leamos las historias de la Biblia, reconocemos que nosotros somos pecadores y, y que hay pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida?
¿Qué significa para mí? Zoraida, por favor. Bueno, yo considero que uno de los principales pecados que vemos y que podemos aplicar a nuestras vidas es eso, que a veces por la naturaleza pecaminosa que tenemos, aunque nos cuidamos muchísimo de caer en pecado, bueno, pero sí caemos en falta. Cualquier cosita así, cualquier circunstancia que vivimos, a veces nos permite caer en falta, no en pecado, pero sí caemos, seguimos, tú sabes, con esa cuestión de que tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios estamos en el camino de Cristo y bueno, el Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones, nos da discernimiento y bueno, nos hace ver el pecado antes de cometerlo. Gracias a Dios. Es todo. Sí, amén. Excelente. Sí, que tenemos, como todas las personas del mundo, esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Pastor, Sí, por favor. la palabra dice, ¿verdad?, que pecamos de pensamientos, palabras, obras y omisión. Entonces, no somos perfectos, de alguna manera pecamos. Y entonces pedimos que Dios pues sea siempre nuestro ayudador, nuestra fortaleza, ¿verdad? Para ser guiados pues también por Él. Siempre necesitamos la guía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es nuestro abogado para que nos guíe en todo momento. Sí. Sí, muy bien, hermano, gracias. No podemos, no somos perfectos y porque hemos fallado en un paso, somos culpables de romper toda la ley. No somos perfectos y necesitamos esa ayuda de Dios. Muy bien. Jairo, por favor. Yo creo que somos los mismos humanos, ¿verdad? Que hacían parte del pueblo de Israel, hacemos parte de esa naturaleza, de esa humanidad caída en el pecado, ¿cierto? Entonces, en nosotros también se reflejan los mismos pecados que tenía el pueblo de Israel. La incredulidad, estamos viendo las maravillas que Dios hace con nosotros y nosotros seguimos rebeldizados. Entonces, eh, el hombre caído todos los días peca. La humanidad todos los días peca, a cada momento, a cada instante estamos pecando, ¿cierto? Con pensamientos, con hechos, con palabras, con todo estamos pecando. Entonces, lo que tenemos que confesar es, gracias a Dios por la gracia de su Hijo Jesucristo, tenemos a quien recurrir, ¿cierto? La Biblia dice en primera de Juan, hijito, si alguno de nosotros peca, abogado tiene ante Dios, ¿cierto? Entonces, contamos con esa gracia y con esa sabiduría a través del Espíritu Santo que nos recuerda que a cada momento pecamos, pero a cada momento podemos recurrir a ese abogado, ¿cierto? Entonces, entre, entre los pecados que se ven en la historia que narra Éxodo y los pecados que hay en mi vida personal, individual, en la vida de cada quien, es el mismo, ¿cierto? Toda la naturaleza es pecaminosa, toda la humanidad es pecaminosa desde el mismo momento en que el pecado entró al hombre, a la humanidad por un hombre, desde ese momento toda la humanidad cayó. Entonces, eso es lo que tenemos que confesar en la vida de cada uno. Amén. Amén. Sí, gracias, hermano, por compartir. Y todos nosotros somos pecaminosos. Hemos pecado en obra, palabra, acción, pensamiento. Bueno, esa historia deja en claro que por nuestros pecados que tenemos, no somos dignos de estar en la presencia del Dios Santo. Si en la historia las personas no podían
llegar al monte, no podían subir al monte sin morir, porque el pecado separaba a ellos de Dios. No podemos estar en la presencia del Dios Santo por nuestro pecaminosidad. También, cuando pensamos en los mandamientos encontrados en esa historia, los 10 mandamientos, sabemos que no podemos cumplir ni un mandamiento, ni el primero. Ama a Dios sobre todas las cosas. Cada vez que pecamos, realmente estamos escogiendo una cosa sobre Dios. Estamos escogiendo a nosotros mismos, el dinero, las cosas, un pecado sobre Dios. Y eso sabemos que no debe pasar. Pero no podemos cumplir ni el primer mandamiento. Aún más con nosotros. No podemos cumplir ni uno. No matarás. En el Testamento Nuevo, Jesucristo nos revela que cada vez que tenemos enojo con un vecino o con otra persona, somos culpables de romper esa ley porque hemos matado la persona en nuestros corazones. Bien, Jairo, ¿tiene pregunta o comentario? Bueno, quiero hacer un comentario. Yo creo que la problemática sí, de que desde un principio la humanidad no pudo cumplir la ley, ¿cierto? Y por eso Dios envía a Jesucristo para, para que lo haga por nosotros, ¿cierto? Pero entonces lo que quiero aportar es que hay un gran contraste aquí, una tergiversión de la palabra de Dios, ¿cierto? Que algunas iglesias, algunas denominaciones, por decirle así, sin hablar mal de nadie, pues todavía quieren vivir bajo la ley, ¿cierto? Bueno, la ley está, y la ley está los 10 mandamientos para nosotros cumplirlo, pero no para salvarnos. Esto nos hace vivir en un entorno con la sociedad, una ley judicial, ¿cierto? De amar a Dios sobre todas las cosas. Los primeros 4 mandamientos se refieren a cómo debemos portarnos con Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Los otros 6 mandamientos se refiere a cómo debo portarme con mis semejantes, ¿cierto? Esto nos lleva a cómo vivir en la sociedad. Ahora, entonces lo que algunos tergiversan aquí es que los 10 mandamientos nos salvan. Y no debemos caer en eso porque es que somos salvos es por gracia, ¿cierto? Entonces, en algunos momentos aplicamos la ley y nos condenamos según la ley y olvidamos que nosotros somos salvos es por gracia y no por mérito, no es la gracia de Dios por mérito porque yo soy fulano de tal y Dios y tengo mérito para ser salvo, no, fue porque sencillamente a Dios en su gracia le plació escogerlo a usted y a mí para salvarnos, sencillamente por eso. Obviamente que la ley está para nosotros poder convivir en sociedad. Amén. Sí, muy bien, hermano. Vamos a hablar de cómo aplica la ley a nosotros, porque somos creyentes, somos parte de la iglesia del Testamento Nuevo y la ley aplica a nosotros diferente, porque como dije usted, o como dijo usted, no puede salvarnos, eso no es el propósito de la ley, pero la ley ya tiene un propósito para nosotros y vamos a examinar cuál papel tiene en nuestra vida. Muy bien. Pero vamos a hablar de eso más adelante, en los últimos 15 minutos de la clase. Bien, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí?
Lourdes, por favor. ¿Lo oye, pastor? Sí, Ya. Bueno, cuando Dios mandó a avisar con Moisés al pueblo que no traspasen los límites, porque el Señor no quería que ninguno de nosotros suframos o vayamos a morir. También, cuando Dios tuvo compasión del pueblo de Israel, de su sufrimiento, y nos sacó de la esclavitud. También cuando dice que somos su especial tesoro. Gracias, pastor. sí, excelente. Él les protegía por dar ese límite, pero sabemos que ya reveló su voluntad a ellos, reveló su voz, ellos escucharon su voz. Y también, sí, él los rescató de la esclavitud en Egipto y, y que son su tesoro especial. Y eso también es como él ve a nosotros, como su tesoro especial, porque somos parte de esa nación elegida. Por la fe somos hijos e hijas de Abraham, y formamos el verdadero Israel. Muy bien. Gracias, hermana. Airo, por favor. En los versos del 4 al 6, ahí podemos ver el reflejo del amor de Dios, del capítulo 19, Ok. donde termina diciendo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Para eso nos escogió Dios. Entonces ahí, del verso 4 al 6, en esos versos se refleja el amor de Dios, lo que Él quiere de nosotros. Amén. Amén. Sí, excelente. Que somos un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Vemos eso en el Testamento Nuevo. San Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, eso es el Evangelio en una forma pura, que somos escogidos, que somos sacerdotes, que somos reyes y reinas, que somos un pueblo santo y que todo eso es por medio de Jesucristo, porque sabemos también que no es nada de nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? Blanca dice en el chat, veo el amor de Dios al revelarse a nosotros para guiarnos, ya que no nos dijo en el desierto. Sí, como Dios habló con su pueblo, que él dio su ley, él reveló su voluntad, también nosotros sabemos la voluntad de Dios. Podemos leer su palabra. Eso es también un acto de gracia, que es el Dios tan poderoso, tan santo, quiere revelarse a nosotros. Muy bien. Ok. Si no hay más, vamos a seguir adelante. La última pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pensamos? ¿Qué pedimos?
Blanca en el chat dice, pediré que Dios se revele en mi vida. Sí, vemos aquí que el Dios quiere revelarse a todas las personas, a sus escogidos. Y sí, tenemos un parte en todo eso. Somos sacerdotes, somos parte de esa nación santa. Entonces tenemos esa gran oportunidad de participar en el ministerio y compartir la santísima palabra de Dios con los demás. Muy bien. Jairo, por favor. ¿Qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? Es la cuarta pregunta de consolidar. Bueno, individualmente, pues, y yo creo que debe ser el sentir de todo cristiano, porque es lo que la Biblia nos dice, que, es después de que Jesús subió al cielo, nos envió el Espíritu Santo como guía, como luz, para que nos guíe por todo buen camino. Entonces, ¿qué pediré o qué debemos pedir a Dios? Que su Espíritu Santo nos ilumine siempre. Él es quien convence al hombre de pecado. Él es quien nos revela a través de su palabra, ¿cierto? No debemos pedir dones ni nada de estas cosas porque tenemos la palabra ahí escrita, revelada. Y es el Espíritu Santo de Dios quien nos da ahora la sabiduría para entenderla y para aplicarla a nuestra vida. Amén. Amén. Excelente, hermano. Gracias. Sí, que Él obre en nosotros, que Él nos ayude y que Él mande su Espíritu Santo para estar con nosotros cada día para que podamos revelar um, a Dios a los demás y para que podamos agradecer a Él cada día de nuestras vidas. Ok. En los últimos minutos de la clase, vamos a platicar sobre el papel de los 10 mandamientos en la vida cristiana. Porque es diferente. Sabemos que el Señor ha cumplido toda la ley. Ah, ¿Qué significa eso? Porque ya tenemos la ley. Porque nuestra Biblia contiene las leyes de Dios si han sido cumplidos. Vamos a platicar de todo esto. Bien, hay tres tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Tres tipos de leyes que el Señor dio a su pueblo en el monte Sinaí. En la historia de hoy vimos la ley moral, los 10 mandamientos, pero Él va a dar en ese monte todo el libro de Levítico, que también contiene, o sea, su ley civil y su ley ceremonial. Entonces, ¿qué significa la ley civil? La ley civil son las leyes del Antiguo Testamento, las leyes dadas por Dios para gobernar al pueblo de Israel como nación, porque en ese tiempo ellos no tenían ni gobierno ni rey. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos leyes que, que dicen un castigo para un crimen específico. Esos son las leyes civiles, las leyes para gobernar la nación de Israel. Bueno, no somos la nación de Israel, tenemos nuestros propios gobernantes, y esas leyes no aplican para nosotros nomás. Esas leyes tenían un propósito y un tiempo limitado. Después hay la ley ceremonial. La ley ceremonial
se refiere a las leyes que fue para indicar al pueblo cuándo, dónde y cómo debía adorar a Dios. Eran leyes sobre los sacerdotes, los sacrificios, los sábados, el tabernáculo, y más. Estos también tenían su tiempo específico, su propósito, y ahora no se aplican a nosotros. Por eso podemos comer puerco, por ejemplo. Podemos alabar a Dios cualquier día de la semana, no solo los sábados. Podemos trabajar el sábado si queremos. No necesitamos que ofrecer esos sacrificios de corderos, de vacas, de animales. Esas leyes no, ah, no aplican a nosotros nomás. Y finalmente, hay la ley moral. Y la ley moral se refiere a las leyes de la voluntad de Dios para toda persona en todo tiempo, desde Adán hasta nosotros. Dios en la creación ya había escrito la ley moral en el corazón del hombre. Y tenemos versículos en el Nuevo Testamento que muestran que hay una ley natural para todas las personas, incluso los que no saben a Dios. Ellos tienen la ley escrita en sus corazones. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. También en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestiga su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Dios le dio la ley moral también al pueblo de Israel en forma de los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos, Dios le dijo al pueblo de Israel cómo se aplicaba su santa voluntad de manera especial a ellos como su pueblo escogido. Pero la ley moral siempre ha existido y siempre tiene significancia para los seres humanos. Bien, ¿cómo aplica a nosotros? El Nuevo Testamento nos ayuda. Primero, necesitamos que recordar que Jesús es el cumplimiento de la ley. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Romanos 3, capítulo 10, dice, no hay ni uno solo que sea justo. Pero hay salvación en Jesucristo. Y Jesucristo cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. En Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que están sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, Jesús cumplió la ley en nuestro lugar.
vivió bajo la ley y por sus acciones, Dios nos acepta como sus propios hijos. Jesús nos rescató de la esclavitud, no la esclavitud a los egipcios, sino la esclavitud a la ley. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Él cumplió toda la ley. Entonces, por su cumplimiento, no hay necesidad para las leyes civiles ni las leyes ceremoniales. Entonces, vemos claramente que la Biblia enseña que Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley. Ejemplos de leyes civiles y ceremoniales que no se aplican a nosotros: el día sábado, los días sagrados, las leyes dietéticas, los sacrificios y los lugares de adoración, no aplican a nosotros, no más. Y tenemos varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, sobre el sábado y los días sagrados. Dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo eso no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Mateo, en esta sección vemos que Dios dice que nada que entra a la boca puede contaminar una persona, sino lo que sale de su corazón. En Hebreos, vimos que no hay necesidad de ofrecer sacrificios porque Jesús hizo el último sacrificio. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. En esa conversación de Juan capítulo 4 con la mujer, la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Pero Jesús le dijo que un tiempo viene donde todos los creyentes adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, el lugar no importa, no más. Por eso no necesitamos que tener todos nuestros fiestas, todos nuestra alabanza en Jerusalén, sino que podemos alabar a Dios en cualquier parte del mundo. Ok, entonces la ley moral, lo que ya aplica a nosotros, es la voluntad de Dios para todos. Dios desea que sus hijos, nosotros los creyentes, le obedezcan a Él. Y el contenido básico de los 10 mandamientos se repite en el Nuevo Testamento por Jesús y los apóstoles muchas veces y muestra que es su voluntad que nosotros también sigamos su ley moral, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y que amamos también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el contenido básico de los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás
adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esa ley ya aplica a nosotros también. Y puede servir como un espejo, un freno y una guía. Como espejo nos muestra nuestros pecados y la necesidad de la salvación. Como freno, frena nuestra naturaleza pecaminosa para que no cometamos más pecado. Y como guía, nos guía en actos de gratitud y amor por el regalo de la salvación. Es muy importante que tenemos en cuenta de que la ley moral no es algo que cumplimos ni no podemos cumplir. No es algo que necesitamos no es algo que tenemos debemos que seguir, sino que como creyentes, como cristianos, queremos y deseamos seguir los 10 mandamientos en amor y gratitud a Dios, porque por gratitud por todo lo que Él ha hecho para nosotros, por medio de Jesucristo, en especial. Él muestra su amor y por eso nosotros también queremos mostrar nuestro amor a Dios en agradecimiento. Una manera de hacerlo es seguir los mandamientos, los 10 mandamientos, porque son la voluntad de Dios para todas las personas. Y es como un niño que quiere que su papá sea feliz, limpia, entonces quiere que su papá sea feliz, entonces limpia la casa, limpia su cuarto, hace sus tareas por la escuela, sus tareas alrededor de la casa y todo eso en agradecimiento. Nosotros también podemos hacer cosas para Dios. Podemos seguir las reglas, los mandamientos de Dios en gratitud para mostrar amor. Okay. Eso fue mucho y faltamos tiempo, pero hay pregunta o comentario hasta aquí. Okay. Espero que todo está bien claro, porque es muy importante. Jaime, por favor. Hola, buenas noches, profesor, buenas noches, hermanos. Sí, definitivamente la salvación es por gracia. Nosotros nacemos muertos, ciegos y enemigos del Señor. Pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51, versículo 5. Y es así, nosotros no podemos hacer nada por salvarnos nosotros mismos, sino que solo la misericordia del Señor, precisamente ese es el anuncio del Evangelio que hace Dios en Génesis 3:15, cuando anuncia que la serpiente aplastará la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer, y ésta le herirá en el carcañal. Y es precisamente después de la caída del hombre en el pecado, Dios demuestra que no abandona a su creación a pesar de que infringió la ley que él mismo le había establecido, pero porque también sabe de que por naturaleza el hombre es pecador. Lo manifestó ante Noé cuando lo elige y dice que destruye la humanidad y solo se salva Noé y su familia, porque no hay ninguno, que en el corazón solo tenemos la maldad. Entonces, nosotros no podemos hacer absolutamente nada por salvarnos, solamente es la gracia de Dios. Lo que podemos hacer nada más es responder al Evangelio con oración, estudio de su palabra, meditación, congregándonos en nuestras iglesias, discipulándolo y principalmente evangelizando. Gracias, profesor. Gracias, hermano. Excelente. Muy bien dicho.
Es que no hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. Y, y la ley no puede servir en esto. Jesucristo cumplió toda la ley en nuestro lugar. Tenemos crédito, ah, tenemos crédito por su vida perfecta. Ya. Entonces, en agradecimiento, queremos obedecer la voluntad de Dios. Entonces, no es que queremos obedecer para ser salvados, sino que porque somos salvados, queremos obedecer um, en gratitud y amor hasta Cristo. Pero sí, excelente. Excelente que somos salvados puramente por gracia, no por obra. Okay, para que nadie se acte. Bien. El tema principal de nuestro curso es encontrado en Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? El Señor es nuestro luz. Él hace revelación a nosotros por medio de su palabra. Él ilumina nuestros senderos, pero que podamos seguir su santa voluntad para que podamos vivir vidas santas. Él es nuestro luz. Bueno, al final, para la próxima clase hay tarea. Vamos a ver un video, leer Josué capítulo 6. Y para Josué capítulo 6 vamos a encontrar algo de las últimas noticias que podríamos utilizar para captar la atención y luego contar la historia de la caída de Jericó. Bien, entonces para la próxima clase ustedes van a llegar preparados para compartir algo de las últimas noticias que tiene algo parecido con la historia de la caída de Jericó. Algo que podemos utilizar para contar esa historia con otra persona. ¿Ok? Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por la participación hoy. Fue una clase muy divertido. Siempre es un placer y un gran privilegio y merecido estar con ustedes, estudiando la palabra con ustedes. Teníamos muy buena participación hoy y agradezco para su participación, para sus contestas y todo el trabajo que ustedes están haciendo para este curso. Por favor, reciban la bendición del Señor encontrado en Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Feliz noche a todos. Muchísimas bendiciones. Chao.